A 20 años de distancia del término de nuestra guerra de liberación, si se examina nuestra obra con la perspectiva que da el tiempo, aunque al distanciarnos del pasado se vaya perdiendo la verdadera visión de los contornos, y los que no hayan vivido o sufrido aquellos años no pueden darse verdadera cuenta de la realidad de que partimos, lo que nos obliga a tener que recordar, aunque sea someramente, los puntos más salientes que caracterizaron a la política española en los tiempos que nos precedieron, y cuyo saldo adverso puede medirse por las desgracias que bajo su signo sufrió nuestra nación. Fueron sus características más destacadas la inestabilidad política y el fomento de la lucha de clases, un ambiente permanente revolucionario con menoscabo de la autoridad, el terrorismo en determinadas regiones, la decadencia espiritual y el atraso cultural de grandes sectores, el bajo nivel de vida y las enormes desigualdades sociales, el fomento libre de los separatismos y el estancamiento de nuestro progreso económico. La República acrecentó y multiplicó todos estos males, agravándose la desintegración nacional con el pacto con los separatismos, la libertad de las conciencias con las leyes perseguidoras de la religión y de la Iglesia, la defensa nacional con la debilitación de las instituciones castrenses, el orden con el quebranto del principio de autoridad, el trabajo con la paralización económica y los fundamentos de nuestra civilización occidental con el deslizamiento rápido hacia el comunismo. En menos de 30 años sufrimos 7 movimientos revolucionarios. El de 1909 en Cataluña, con su Semana Sangrienta. En 1917 en toda España, con la Huelga General Revolucionaria. El advenimiento de la dictadura en 1923, que puso un paréntesis de paz y orden con una revolución constructiva deshecha por la intriga de los partidos, que en 1931 nos trajo la implantación de la República. En 1932 tuvo lugar el movimiento frustrado del 10 de agosto y 2 años después, en 1934, la revolución comunista y separatista de Asturias y Cataluña. Y en 1936, por fin, el movimiento nacional, con el que se puso término al anterior desenfreno. Tenemos el consuelo de haber armonizado, como aconsejaba Pío XII, la eficacia y dinámica de nuestra sociedad con la estática de las tradiciones y el acto libre con la idea común. La distancia entre el punto de partida y el de destino era tan grande y los obstáculos tales que solo con la fe puesta en la razón de nuestra causa y la confianza en la ayuda de Dios pude aceptar tan alta y grave responsabilidad. A ellas han consagrado toda mi voluntad, mis pensamientos y mis energías. Quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje, en ningún momento puede legítimamente acogerse al relevo ni al descanso. Ha de consumir su existencia en la vanguardia de la empresa fundacional para la que fue llamado por la voz y la adhesión de su pueblo, enraizando y perfeccionando todo el sistema levantado. ¿No es verdadero el dilema del liberalismo-comunismo que tanto favorece a este? ¿Existen otros más eficaces, como el que España emprendió hace 25 años? La experiencia española constituye ya un hecho histórico digno de ser estudiado con ánimo de comprensión. Creemos que encierra principios, descubrimientos y posibilidades que trascienden de nuestra órbita nacional. En el año 1961 que vamos a iniciar, el movimiento nacional y el régimen fundado con la cruzada alcanzan su indiscutible plenitud al cumplirse los 25 años en plena acción política y rendimiento de los principios que constituyen su fundamento, su sustancia y su fuerza motriz. Un cuarto de siglo navegando en medio de la coyuntura histórica más crítica, más compleja e inestable de los tiempos modernos, en las que se han derrumbado tantas superestructuras de todo orden que parecían inconmovibles. Un cuarto de siglo siguiendo una ruta rectilínea, atenta exclusivamente a los supremos intereses de nuestra nación, frente a la concupiscencia y a la incomprensión de tendencias y escuelas políticas que se aferran todavía a esquemas doctrinales superados. Un cuarto de siglo
de avance manifiesto en la cimentación y desarrollo de nuestras instituciones, de nuestro ordenamiento económico-social, de nuestro sistema de representación pública y de participación efectiva del pueblo en la gestión y la administración de los intereses de la comunidad. Lo que una gran mayoría de los españoles no han conocido y las generaciones nuevas ignoran era el verdadero estado de la nación al cabo de más de un siglo de desgobierno en sus aspectos espiritual, social y económico. Los vaivenes y la desgregación que el sistema político engendraba, que unidos a la carencia de ideales colectivos, limitaban el horizonte de cada español a la contemplación egoísta de su propio caso, mientras la patria degradada y empobrecida se precipitaba por la pendiente de su desintegración. Ante la ausencia de reglas morales permanentes y estables, en aquel clima de inversión de valores, de disolución de todo lo que religa y une hacia una empresa común, y la simultánea exaltación teórica del individualismo más radical y disolvente, lo espiritual cedió a la supremacía a lo material. La conciencia de patria dejó paso al internacionalismo y el sentido providencialista de la historia fue sustituido por la dialéctica materialista. Marx reducirá a teoría pseudocientífica esta realidad de aquel mundo social europeo y la agitará como bandera de combate. Así se puso en marcha el proceso de la subversión a escala universal. Sin el triunfo de nuestra cruzada, ¿qué hubiera sido de un mundo indeciso y vacilante que tolera que las vanguardias del adversario acampen con armas y bagajes en sus núcleos de resistencia más decisivos, de la defensa de Europa frente al enemigo más numeroso, compacto y mejor dotado que se enfrenta con la civilización cristiana? Si de los males internos del Occidente pasamos a considerar la amenaza exterior, es preciso proclamarlo sin rodeos. El comunismo es la guerra. Los hechos no admiten otra interpretación. El mismo concepto de Guerra Fría, tal y como la entienden los que la acuñaron, carece ya de sentido, porque es algo bien distinto en su entidad y en sus resultados concretos la que está en franco desarrollo. El comunismo ha desencadenado la guerra revolucionaria, por lo tanto, para él la paz, bueno, esto que llamamos paz, no es sino la guerra con otros medios y por otros procedimientos. Vosotros sabéis muy bien que no se trató de la victoria de un grupo, de una clase, como pretenden hacer ver los cabecillas exilados. Nuestros ejércitos fueron compuestos, como vuestra propia naturaleza acusa, por la nación en armas, con sus estudiantes, trabajadores y campesinos, y que si la voz del alzamiento salió de los cuarteles y el tradicionalismo y la falange respondieron a aquel grito desde la primera hora, con la riada de camisas azules y de boinas rojas, a las filas de los ejércitos llegó el mar de toda nuestra juventud desde todos los lugares de España. La batalla que nosotros hemos ganado en estos años de difícil paz, segunda que ganamos contra el comunismo, qué distinta sería la posición en Europa si hubiera flaqueado nuestro espíritu o hubiéramos sido vencidos. Una vez más se equivocaron los que, subestimando nuestro temple, creyeron fácil que lo que habíamos conquistado una paz a costa de tantos sacrificios íbamos a abandonarlo ante la conjura que el comunismo organizó y que tantos tan torpe y maliciosamente secundaron. ¿Cuál es para su excelencia la clave del arco que cubre estos 30 años de la historia de España? Las cualidades permanentes del pueblo español, el haberle devuelto la confianza en sí mismo y la fe en España. ¿Cuáles han sido las influencias principales de pensamiento y de acción que han operado sobre su vida? Las de mando y responsabilidad, asumidas desde mi juventud y practicadas durante toda mi vida, con la meditación y análisis constante de nuestra historia y un afán permanente de mejor servicio. ¿Podría dar su excelencia un consejo a los 6 millones de españoles que por tener ahora 20 años no pudieron estar con nosotros en la Plaza de Oriente? Les aconsejaría que analizasen las motivaciones de nuestra cruzada, que comparasen la España que recibimos con la España que les legamos, que tengan siempre presente que no cabe una gran obra sin sacrificios, que el progreso de la patria se alcanza con las aportaciones de las sucesivas generaciones
que constituyen una cadena en la que ellos van a ser un eslabón, que para ello cuentan con el tesoro y virtudes del pueblo español, que el ser español ha vuelto a ser algo serio en el mundo, que constituimos la reserva espiritual del Occidente y que tenemos por consiguiente una alta misión que cumplir. Ya los otros 24 millones. Para esos que perseveren en su fe y en su espíritu de servicio y no se dejen vencer por la vida, que mantengan el orgullo de haber contribuido en forma decisiva al resurgimiento de la patria y que proyecten en sus hijos y sus sucesores este gran amor y este espíritu de sacrificio.